Lo que pasa es que los países han cambiado, han evolucionado y algunos sistemas de gobernanza se han quedado retrasados o retardados en algunos puntos. Bueno. Y tenemos que ir evolucionando con las masas, con las tecnologías, con lo que se mueve en el día a día. Como está evolucionando el tema del transporte y los combustibles No, en el país. ¿evolucionando o involucionando? Miren, nosotros no venimos aquí los viernes, ¿verdad? Pero los viernes la gente espera ansiosa el tema de el precio de los combustibles, si van a subir, si van a aumentar o si no, si se van a estabilizar. Y la realidad es que los precios han tendido a la alta. Durante los últimos meses casi siempre se tiende a la alta o se quedan igual. Muy pocas veces se pudiera decir, y creo que no he visto que en las últimas semanas ninguno de estos combustibles haya descendido un centavo. Tal vez estoy equivocada. Pero el punto al que yo me quiero enfocar, y creo que no es la primera vez que lo hago, es la situación en la que está el gobierno vinculada en este momento, donde la crisis mundial lo está llevando de una forma u otra a tener que encarecer los combustibles a pesar del incremento en el subsidio para que no impacte tanto a la población dominicana. Porque les voy a decir una cosa, los combustibles en este momento se consolidan como el dolor de cabeza principal del gobierno. Y ustedes saben por qué, miren, el fin de semana, el viernes pasado, en horas de la tarde, empezaron a salir memes que yo no había visto hasta ese momento, de todo tipo, porque ni siquiera cuando en la rendición de cuentas del año pasado, el mismo día de la rendición de cuentas, que no recuerdo si fue viernes o qué, habían aumentado los combustibles un día antes. No sé si recuerdan que fueron 10 pesos que subió. Sí. Que cuando Hito Bisonó llegó, el ministro de Industria y Comercio, Todas las cosas así, ¿no? decían, pero ¿y cómo va a ser que para una rendición de cuentas no se Fue el viernes y el mismo sábado aplicó el alza. aplicó el alza? Entonces, ¿qué les quiero decir? A este gobierno le ha caído la tormenta perfecta con relación al tema de los combustibles por todas las variables que existen a nivel global para que los precios aumenten. Pero ¿por qué la gente está tan encarecidamente incómoda con el gobierno y los combustibles? ¿Por qué? Porque le están sacando los momentos en que por otras circunstancias que no era la pandemia, el mismo grupo o sector que hoy es gobierno estaban como oposición atacando al gobierno pasado. Entonces, raya en la ilogicidad, raya tal vez en lo absurdo y decir, ven acá, pero mira antes, como tú decías. Yo me acordé que no había visto un tuit de doña Raquel Arbaje diciendo martes de noches. Pues porque las redes lo trajeron, porque ya en esta época de la tecnología, lo que usted publica, muy difícil, se puede ocultar. Ya no se puede hablar mentira. No se puede hablar mentira y publicarla. Porque si No tú se tienes puede. una evidencia a través de las redes o de internet, algo queda. Entonces, el punto es que ella decía que se iba a pie Sí. hacia su Y que no casa, podía llenar el tanque completo. que no podía llegar, porque también ese es otro tema. Una Tú mujer me vas a decir, multimillonaria. una gente rica que no pueda Sí, mi llenar el madre. tanque. Esa era la forma de hacer la campaña en esa época y le prometieron ¿Eso a fue- la población ¿Por eso fue dominicana. cuando? Eso fue en el 2000 y algo. 2011 más o Por menos. ahí. 2011, Pero 2012. olvídate Cuando de era la con- fecha. cuando eran era con guitarra, oposición. ¿verdad? No, pero eran oposición. Sí, pero con mira la lo que guitarra. pasa, Cristian, Gilbert. Es muy bonito decirnos a nosotros en este momento, y por eso lo digo con el PLD y la misma fuerza del pueblo. Eso que están usando para atacar al presidente Abinader, le va a repercutir tarde o temprano cuando vuelva a ser uno de ellos el gobierno. Si Leonel sube, ¿quién garantiza que los precios de los productos de primera necesidad van a estar en mejores condiciones? Y recuerdo muy perfectamente cuando en el gobierno de Leonel se hablaba de la especulación de los precios, que fue por ahí que empezó a sonar esa palabra, que la especulación de los precios a nivel global impactaba el precio nacional. La Y que crisis, por del eso- la crisis del 2008. Todo esto y mucho más impactaba. Entonces, la crisis del 2008,
¿Qué diferencia tiene la del 2020? La crisis de ¿Qué es 2008, del 2020 no, y qué hay no, otros no, factores? aquí no se sintió la crisis de 2008, prácticamente en absoluto. Pero hablaban de especulación de precios y fue uno de los puntos que le atacaron a Leonel en ese momento. Si algo supo manejar Leonel fue la crisis de 2008. Pero Que incluso fue esa la que dio pie A la reelección al del inicio, 2012. al inicio de la reelección le voy a decir hasta algo, 2012. porque puede ser que la hayan capitalizado para bien. Pero lo que repito es El que metro estos se son inauguró temas aquí en ese año. cíclicos, sí, son temas cíclicos. Ese fue el tema de su reelección. Aquí los temas cíclicos son alimentos, la comida, el combustible, la vivienda, la salud, la educación, esos son temas cíclicos. El gobierno que quiera mantenerse en el gusto popular tiene que saber manejar esas variables. Y claramente el impacto de los precios de los combustibles nos afecta a todos, porque el que tiene su vehículo tiene que pagar el galón, pero el que tiene que pagar el transporte le aumentan el transporte. Y un transporte deficitario, un transporte muy bajo, mediocre, el público. Entonces todo eso, lamentablemente, el gobierno lo tiene que enfrentar, como decía, con la tormenta perfecta, porque en esta ocasión le toca asumir lo que ellos tanto criticaron y no hay forma de que ellos puedan aguantar esta presión sin haberse dado una reforma fiscal que se tenía pensada para el año pasado, sin haberse dado ninguna modificación a otros puntos de la agenda económica, pero sobre todo viendo que el incremento y que las situaciones internacionales siguen afectando el precio del barril de petróleo y de todos los demás combustibles. Y por eso, lamentablemente, la población entiende que el gobierno no está actuando correctamente. Y la frase que tú decías, una cosa es con guitarra y otra con violín. Claro, y le va a pasar al que sea que se siente en esa silla, que esté criticando lo del otro, sin saber que cuando se está en la sillita caliente es cuando se sabe si la papa quema o no.